Hoy iniciamos nuestro viaje en la parte central del país, en la zona de Luxor, porque aquí se han hecho hallazgos conectados con el mundo bíblico. En la carretera hacia Medinet Habu nos reciben dos gigantes de piedra. A algunos templos ya hemos llegado demasiado tarde, como pasa con este. Los colosos de Memnón se llama. Es lo que queda de un templo construido por Amenofis III, que cayó por un terremoto y luego sus piedras fueron utilizadas para construir templos más modernos en la época griega. Los colosos de Memnón son dos estatuas gemelas gigantescas. Pesan más de 700 toneladas cada una. Miden unos 14 metros de altura y fueron colocadas sobre un pedestal de 4 metros de altura. El conjunto tenía en su origen más de 20 metros de alzada, algo así como un edificio de 7 pisos. Cada una de ellas se talló en un solo bloque, de una sola pieza de cuarcita, una de las piedras más duras de Egipto. El coloso sur sigue siendo hoy un solo bloque. El coloso norte se partió por la mitad y fue reconstruido. Representan al faraón Amenhotep III, el padre de Akenatón. Hablaremos de él al final de este programa. Durante siglos han llegado aquí viajeros de todo el mundo para contemplar estos gigantes, atraídos por la leyenda de que estos colosos cantan. Y efectivamente, era cierto, el coloso norte tenía unas grietas producidas por la fuerte tensión de la piedra, de dilatación y contracción. El viento, al pasar por estas grietas, sonaba como un lamento que salía de la estatua. Los sabios griegos viajaron aquí y lo escucharon. Los romanos Plinio, Estrabón y Tácito lo escribieron en sus libros y así el lamento del coloso se hizo famoso y atrajo a muchos visitantes. Durante el Imperio Romano se restauró la estatua y los lamentos se terminaron. Todavía hoy nos asombra la imagen imperturbable de estos colosos. Las estatuas daban la bienvenida al templo de Amenhotep III. Estaban a ambos lados de la vía procesional, una avenida de estatuas y portales que llegaban hasta el mismo templo. Un terremoto derribó aquel templo y sus piedras se usaron en otras construcciones. Pero nadie movió a estos colosos, seguramente por su gran tamaño. Aquí siguen hoy, causando asombro, imperturbables, mirando hacia la salida del sol y a la antigua ciudad de Tebas. A continuación de ellos están las ruinas del templo de Merneptah, el sucesor de Ramsés II el Grande. Es precisamente Merneptah quien confirma la historia de la Biblia en uno de sus escritos oficiales, la llamada Estela de Merneptah. ¿Quién fue este faraón? Merneptah fue el sucesor de Ramsés II el Grande. Como Ramsés vivió 90 años, su heredero tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder reinar. Una situación parecida a la del príncipe Carlos de Inglaterra. De hecho, Merneptah era el número 13 en la lista de los herederos, pero todos sus hermanos mayores habían muerto. Por eso, Merneptah se sentó en el trono de Egipto a los 60 años de edad. La estela de Merneptah es una losa de granito gris. Se trata de una placa conmemorativa enorme de algo más de 3 metros de altura. Fue encontrada por el egiptólogo británico Flinders Petrie en 1896. En la parte superior vemos dos escenas del faraón Merneptah recibiendo la espada de manos del dios Amón. Son dos escenas casi simétricas, en espejo. Debajo, el texto jeroglífico menciona las hazañas de Merneptah. Al final, enumera los países y ciudades que este faraón derrotó. Allí, en la línea 27, menciona a Israel. Los príncipes están postrados diciendo, ¡clemencia! Hati está pacificada, Canaán está despojada de todo lo que tenía malo, Ascalón está deportada, Gezer está tomada,
y a Noam está como si no hubiese existido jamás. Israel está derribado y yermo, no tiene semilla. Esta mención de Israel es muy importante porque sitúa al pueblo de Israel establecido en Canaán en el año 1208 a.C., como dice la Biblia, y que está ahí con una fuerte identidad étnica, con nombre, identidad política y militar. La estela de Merneptah coloca a Israel en la historia, en el siglo XIII a.C. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque muchos han afirmado que en aquel tiempo Israel no existía. Cuando los israelitas fueron deportados a Babilonia en el siglo VI a.C., temían olvidar sus raíces. Allí su gran tentación era aceptar la cultura y la religión de los babilonios y olvidar al Dios de Israel. Muchos académicos enseñan que fue allí donde se escribieron los relatos bíblicos de los patriarcas, de los jueces y de los reyes, porque los israelitas temían que su religión fuese olvidada y llegase a desaparecer. Para evitarlo, hicieron un gran esfuerzo para poner por escrito sus creencias y así las nuevas generaciones seguirían aprendiendo su religión. De esta forma quedaron escritas y compiladas en lo que fue la primera parte de lo que hoy conocemos como la Biblia. Para muchos, las historias de la Biblia no son más que mitos que nunca sucedieron en realidad. Algunos afirman que la arqueología y la historia contradicen a la Biblia y que el hombre moderno ya no debe prestar atención a aquellos relatos bíblicos. Según ellos, los relatos de David, Salomón, Elías o Josué son fruto de la imaginación de escritores religiosos en el siglo VI a.C. Para ellos, los israelitas son solo una tribu de cananeos que prosperó, pero que no existía antes. Se dice que se inventaron un pasado lleno de héroes, lleno de milagros, y así comenzó a escribirse la Biblia. Para ellos es solo mitología hebrea. Todo esto cambió al leer la estela de Merneptah, porque allí se menciona a Israel en el siglo XIII a.C. Merneptah venció al pueblo de Israel en Canaán. Ahí quedó escrito, allí estaba Israel. Y no fue en el siglo VI a.C., En la época babilónica. no, sino 7 siglos antes, en el siglo XIII, en la época del libro de los jueces. Las piedras hablan. Ahora ya nadie puede decir que no hay registros en la historia, porque ahí quedó escrito, en un texto oficial del gobierno egipcio, grabado en la piedra. En el año 2017, en la ciudad de Gezer, en Israel, se encontraron unos cuerpos de personas sepultadas bajo los escombros de ladrillos de barro y cenizas. Los edificios ardieron y cayeron sobre ellos. Los arqueólogos confirmaron que esto sucedió en el siglo XIII a.C., que es la misma época en la que Merneptah hace una campaña militar en Canaán y conquista muchas ciudades en la región. Así que se cree que esta destrucción en Gezer fue obra del faraón Merneptah. Resulta muy interesante que la estela no llama a Israel reino, sino pueblo. En la estela, las demás naciones o ciudades aparecen con el determinativo de gobernante o reino, con el signo jeroglífico llamado Hasud o Haset, que significa rey extranjero. Pero Israel aparece con el determinativo de pueblo. Veamos los signos, las 3 líneas que significan plural, un hombre y una mujer que significa que son hombres y mujeres, y el signo para enemigos. Y esto es fascinante, porque efectivamente no eran un reino. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, pasaron 400 años gobernados por jueces en las tribus. Israel era un pueblo de 12 tribus, pero no un reino. Poseían la tierra de Canaán, pero no tenían un rey. Israel no tuvo un rey hasta 2 siglos después, con el rey Saúl sobre el año 1000. Por todo esto, muchos académicos llaman a la estela de Merneptah la estela de Israel. La estela de Merneptah
confirma la Biblia por partida doble. Primero, porque registra la existencia de Israel en Canaán en el siglo XIII a.C. y segundo, porque no le llama reino de Israel, sino pueblo de Israel, lo cual encaja con el relato de la Biblia. Ellos mantenían su identidad como pueblo gracias a la religión, pero no eran un reino todavía. Pero un hallazgo más espectacular estaba todavía por salir a la luz. Una inscripción aún más antigua. El egiptólogo alemán Ludwig Borchardt descubrió el famoso busto de Nefertiti, la esposa de Akenatón, pero todavía iba a ser famoso por otro hallazgo sorpresa. En 1913, un mercader de antigüedades ofreció a Borchardt una pieza extraña. Era una losa de granito gris de unos 40 centímetros que había sido cortada del pedestal de una estatua. Compró el fragmento y lo depositó en el Museo Egipcio de Berlín y allí quedó olvidado, hasta que en el año 2001 alguien se dio cuenta de lo que estaba allí escrito. Estaban representados 3 prisioneros atados por el cuello, que representaban a 3 enemigos que habían sido derrotados. Llevaban barba, los brazos atados a la espalda y sobre su cuerpo llevaban un cartucho con el nombre de Ascalón, Canaán e Israel. Allí está el nombre clave, Israel. Los expertos lo han datado en el siglo XIV a.C. Probablemente sea de Amenhotep III, el de los colosos de Memnón que vimos al principio. Es decir, un siglo antes de Ramsés II y de la estela de Merneptah. Por tanto, el pedestal de Berlín es hasta hoy la mención más antigua de Israel en la historia secular. Este hallazgo nos demuestra que Israel ya existía en el segundo milenio antes de Cristo. El pasado del pueblo de Israel se extiende muchos siglos atrás, tal y como la Biblia lo enseña. Con solo cruzar el río Nilo, llegamos al templo de Karnak, en la antigua ciudad de Tebas, para ver otra prueba del pasado antiguo de Israel, como está escrito en la Biblia. En el muro exterior del pórtico de los Bubástidas está el bajorrelieve de la victoria de Sesac. Lleva atados a más de 120 prisioneros. Es la campaña del faraón Sesac mencionada en la Biblia, en 2 de Crónicas 12:9. Cada prisionero lleva un cartucho con el nombre de una ciudad o comarca. Son las victorias de su campaña en Canaán: Siquem, Jerusalén, Tirsa, Gezer, Megido, Gabaón, Ajalón, y una de ellas es el campo de Abraham, con lo cual sabemos que Abraham era ya un personaje bien conocido allá por el año 1000 a.C. y no fue inventado siglos después. Otro descubrimiento importante fue la ciudad de Ur. La Biblia dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero esta ciudad se había buscado varias veces y nunca se había encontrado. Por eso, muchos expertos declaraban que Ur nunca existió en realidad, que era una ciudad mítica, inventada por los escritores de la Biblia en el siglo VI a.C. Por lo tanto, ellos enseñaban en las universidades que Ur era un mito y por lo tanto Abraham también. Ur de los Caldeos fue encontrada por fin. Estaba en el Golfo Pérsico, en la actual Irak. Fue excavada en 1918 por Leonard Woolley. La antigua Ur de los Caldeos, la ciudad de Abraham, era una realidad. En 2016 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ur ya no era un mito, Abraham tampoco era una leyenda, y la Biblia tenía razón. Algunos académicos nos dijeron que la arqueología contradice a la Biblia, pero más bien parece lo contrario. Las piedras hablan. La ciudad de Abraham, Ur de los Caldeos, ha sido encontrada y excavada. Ahí está, no era un mito.
La estela de Merneptah y el pedestal de Berlín son pruebas palpables de que Israel sí existió mucho antes de David y Salomón. Estaba presente en la historia y ya en la época de los jueces. El pasado antiguo de Israel no es un mito, sucedió de verdad y quedó escrito en la piedra. Los descubrimientos actuales apoyan el relato bíblico. Nuestro viaje de hoy termina aquí. Nos veremos en la próxima aventura de La Biblia Sorprende. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.